Muy buenos días, compañeros. Buenos días, profesor Cristino Insaurralde. Quien les habla, la profe, en este caso la alumna Sonia Ramírez de Méndez, soy de Isla Pucú, y este video corresponde al módulo de epistemología. Hice una investigación bibliográfica sobre la biografía de Rudolf Carnap y les quiero comentar, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes todo lo recabado sobre Rudolf Carnap. Él es un filósofo alemán, lógico, filosófico de la ciencia. Nació en Alemania al año 1891, el 18 de mayo de 1891, en una familia germana occidental muy modesta. Inició su formación académica en el Barmen Gymnasium. En 1910 a 1914, a los 18 años, empezó a estudiar filosofía, matemática y la lógica tradicional en las universidades de Jena y Friburgo. Él se doctoró en la Universidad de Jena con la tesis sobre el concepto de espacio. Desde ese entonces comenzó a realizar las investigaciones en las que abordaba temas como el tiempo y la causalidad. Cuestionaba teorías de la lógica, simbólica y la física. Cuestionaba. Él empezó a desempeñarse como profesor de filosofía en Viena hacia finales de la década de 1920. Momento en que se asoció con el Círculo de Viena y empezó a ser considerado uno de los integrantes más importantes de este círculo. Él es integrante de este Círculo de Viena. ¿Qué es el Círculo de Viena? Es un colectivo filosófico fundado por el lógico empirista Moritz Schlick. El Círculo de Viena intentaba gestar, ¿qué cosa? Una perspectiva científica del mundo, por medio de la cual podría aplicarse el rigor de las ciencias exactas en las teorías filosóficas y en sus estudios. Hacia mediados de la década de 1930, se trasladó a Estados Unidos, motivado por el ascenso del nazismo en Alemania, época en que comenzó a trabajar como profesor de la Universidad de Chicago hasta comienzos de 1950. Inició a escribir en el año de 1950. En este transcurso de tiempo, él comenzó a escribir investigaciones sobre la semántica, sobre la significación y la necesidad, fundamentos lógicos de la probabilidad. Él fue considerado como uno de los más destacados defensores del positivismo lógico. ¿En qué tiempo empezó a enseñar en Princeton? Él empezó a enseñar entre 1952 a 1954 en Princeton. Seguido se trasladó a California, en donde fue contratado como profesor de la Universidad de California, donde trabajó hasta la década de 1960. Él fue firmante del Manifiesto del Círculo de Viena. Fundó con Hans Reisman la Revista del Conocimiento. Fue coeditor de la Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada. Algunas obras más destacadas de este filósofo fueron La estructura lógica del mundo en 1938, La superación de la metafísica por medio del análisis del lenguaje en 1931, La sintaxis de la lógica del lenguaje en 1934. También escribió investigaciones sobre la semántica en 1942 a 1947, La significación y la necesidad en 1947, también los fundamentos lógicos de la probabilidad
Publicó Introducción a la Lógica Simbólica en 1954, La Filosofía de la Ciencia. También publicó en 1950 sobre los fundamentos lógicos de la probabilidad, La Filosofía de las Ciencias, la Antología, en 1964. También fue coeditor de la Enciclopedia Internacional de la Ciencia. Defendió y promovió los principios de la lógica matemática. Entonces, ¿quién fue Rudolf Carnap? Rudolf Carnap fue un filósofo alemán, profesor en las universidades de Viena y Praga, también de los Estados Unidos, autor de numerosos libros y artículos, entre los que sobresalen la estructura lógica del mundo, sintaxis del lenguaje y la contrastabilidad y significado. Así hemos llegado hasta el final. Es todo lo que investigué sobre este filósofo. La verdad que es muy extensa su vida, toda su trayectoria. Hay muchas cosas que aprender de él. Aprendí bastante, leí bastante sobre su vida y me gustaría que ustedes hagan algunas preguntas en caso de que no sepamos o que yo no sepa. Entonces seguimos investigando, porque Rudolf Carnap es lo que nos enseña, que investiguemos, que sigamos investigando, que los conocimientos sean científicos y que sean prácticos, que seamos racionales, que seamos filosóficos, que analicemos y que los alumnos empiecen a conocer a través de sus propias investigaciones, que una teoría simple no sirve, que ellos investiguen, que también podemos crear en ellos. Entonces con Rudolf Carnap nos quedamos con una filosofía nueva que implementar en la praxis diaria, ¿verdad? Con los jóvenes actuales, impartiendo una educación que se base en conocimientos científicos, utilizando métodos inductivos, buscando la verdad, una perspectiva científica en torno a su contexto donde se relacione, abordando temas del momento y la causalidad de los hechos. También queremos jóvenes que estén inmunizados, ¿verdad? Que estén inmunizados contra la ignorancia, contra la obediencia ciega, la intolerancia. Construir jóvenes con pensamientos filosóficos, basados en ideas científicas, dando uso a las tecnologías del momento, que ellos sean editores de una sociedad más racional, más justa políticamente.